Vivero, un podcast sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Buen día, mi nombre es Ailén Rivero y estoy encantada de presentarles la primera emisión del podcast El Vivero, un espacio sobre ecología y estilo de vida de la revista Árbol Invertido. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Araiza Doeste. Bienvenida, Araiza, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a También nos ustedes. Es un placer estar aquí. También nos acompaña el escritor y periodista Francis Sánchez, quien es director de la revista Árbol Invertido. Muchas Bienvenido, gracias, Francis. Elaine. Estamos cumpliendo un sueño largamente amasado, que era tener este espacio y contigo y con Araiza, pues un lujo iniciar este proyecto, este camino bonito que esperamos que sea este espacio para compartir, hablar sobre la naturaleza, el amor por la naturaleza, las preocupaciones ambientales y las personas que son líderes en este tipo de trabajo y estilo de vida, ¿no? Así mismo es. Araiza es un ejemplo muy especial de este empeño que ponen muchos cubanos en mejorar el estilo de vida a pesar de las dificultades. Araiza es una madre cubana, emprendedora, que en medio del contexto cubano apuesta por prácticas y proyectos para mejorar la calidad de vida, buscando el cuidado y la reconexión con la naturaleza. En ese sentido, Araiza es profesora de acroyoga, brinda masaje Thai, es activista por la siembra de árboles, y así la podemos ver en sus redes sociales. Y además desarrolla junto a su familia un proyecto muy especial en Topes de Collantes. Araiza, te presenté bien, faltó algo, ¿cómo te defines tú? Realmente me veo más allá de masajista, ¿no? Porque aunque el masaje es una parte importante de mi vida, lo he estudiado por mucho tiempo y lo he querido estudiar desde que tengo 13 años, ¿no? Sí siento que lo que me hace diferente y que siempre veo que es una constante en mi vida es buscar, no sé, lugares, espacios verdes y de cierta forma impactar en ellos y poder sembrar. Incluso rescatar plantas de los basureros, que es una de las cosas que más hago ahora, porque no sé por qué las personas botan, se les rompe una maceta y de pronto botan la planta con todo y yo, bueno, las recojo. Y así voy resembrando todo lo que encuentro en mi paso y siempre estoy buscando que sembrar, que es algo que me ayuda mucho como persona. Más allá de que yo no pueda ayudar a la naturaleza y tal, yo siento que eso me Interesante lo ayuda a mí. bonito eso de recuperar plantas de los basureros. Nunca he oído hablar de eso. O sea, uno siempre piensa que en los basureros se encuentran los restos de la vida urbana, ¿no? Civilizada, no sé, y, y hasta la naturaleza se bota. O sea, y recuperar la naturaleza de los basureros urbanos. Yo por lo menos no es que esté en contra de la basura, sino que siento que la basura es una justificación para todo, ¿no? En el sentido de dejar ahí lo que para ti no es útil. Y las personas en Cuba todavía no han desarrollado esto de decir, no, mira, lo dejo un pedacito de la esquina de mi casa, si te interesa, cógelo y llévatelo para tu casa. Y eso puede ser una planta, puede ser un objeto que quizás a ti no te interese, pero que no tiene que estar con otras cosas que ya se están en proceso de descomposición, ¿no? Siempre me miran, pero tú vas a sí, sí, está ahí, ¿qué voy a hacer? Se la van a llevar por un lugar que no va a crecer, me la llevo, la siembro, la adono, la regalo. Me pasa mucho con las lenguevacas, que son una planta que quizás las personas no entiendan que incluso tienen la capacidad de purificar el ambiente dentro de las casas y que bueno, cuando ya no las ven bonitas o no ven que están súper verdes, no se dan cuenta que con un poco de agua ya eso vuelve a ser una planta, no la cuidan, no tienen el aquello de decir, no, vamos a cambiarla a la maceta, vamos a ponerle en un lugar más grande o vamos a trasplantarla. Tú puedes una planta seccional en varias partes, volverla a poner la tierra y eso va a seguir su ciclo de vida normal y las otras las puedes regalar o las puedes sembrar en otro lugar. No tienes que botarlas, pero bueno, eso sucede también con la naturaleza. Y es que pasa que la gente a veces ve como que fuera basura, literalmente, porque la misma percepción de la planta en la casa como objeto, o sea, no reconocer que es un ser vivo que necesita atención y cuidado. Entonces yo pienso que hasta qué punto la falta de información, de educación en las personas sobre esa sensibilidad con el medio ambiente influye en esas malas prácticas. En tu caso específico, ¿cómo llegan estas informaciones a ti? ¿Cómo te formas?
¿O siempre has tenido esa sensibilidad con la naturaleza? ¿Hay algún momento que te marcó, algún curso que hiciste? A ver, yo tuve el privilegio de crecer en una casa con patio en San Miguel del Padrón y siempre tuve a mi abuelo, ¿no? Que él cuidaba el patio. Yo lo perseguía, le caía atrás y yo siento que ahí nació el aquello de sembrar, ¿no? De cuidar un lugar, de hacerse responsable de unos seres vivos, de cuidarlos en el sentido de ver cómo mejor pueden crecer, por qué les falta luz, por qué cuánta agua pueden tener, ¿no? Pero yo recuerdo que desde ya por la secundaria, que yo me ataperrea por mis barrios, yo me asombraba mucho cómo las personas que vivían en yeguipones, que son casas hechas de madera y de zinc en lugares lejos de la ciudad, eh, las personas traían sus plantas del lugar donde venían, que por supuesto eran al oriente del país. Traían sus plantas y yo decía, caballero, estas personas viven literalmente en una casa de zinc y madera y sin embargo tienen el cuidado de tener una planta con una flor aquí. Eso me llamó mucho la atención siendo niña, ¿no? Y sí recuerdo que quizás también la vida te conduce por los lugares que sembré por primera vez una palma real un 5 de junio cuando estaba en cuarto grado, porque simplemente no sé por qué me mandaron para un concurso de medio ambiente y aterricé ahí y me vi sembrando una palma real. Me quedé así y me asombró mucho, ¿no? Porque dije, ah, pero esto se puede hacer, porque no solamente era mi patio, ¿no? Tú sabes que los niños no eh, piensan que es natural, no, en mi casa se hace así, mi familia es así. Cuando ya tú ves que alguien está reproduciendo esa misma conducta fuera, tú dices, ah, pero esto se puede hacer más allá de mi casa. Y en los niños lo vemos de una forma diferente, ¿no? Y yo la vi así. Entonces, realmente me di cuenta que siempre los caminos me condujeron a encontrar lugares donde se estuviera sembrando. Y por eso fue que caí en la Universidad del Deporte donde estudié cultura física. Y ahí hay un movimiento de reforestación, el que se llama Movimiento Martiana en Voz del Mundo, que yo trabajo, colaboro, gestiono siembra desde ahí, desde el año 2006, y bueno, es algo que ya me ha acompañado toda mi vida adulta, ¿no? Desde que tengo 20 años estoy haciendo eso como algo más que lo sigo haciendo, ¿no? Me pasé muchos años de la carrera de cultura física sin vacaciones, abriendo huecos en las áreas de la ciudad deportiva y de la Universidad del Deporte en La Mariposa, abriendo literalmente huecos todas las vacaciones para poder sembrar en otras oportunidades. Eso es un Decir, trabajo tremendo, ¿no? Pero no es lo único que haces un montón de cosas al mismo tiempo. Es decir, tienes muchas pasiones, según veo desde tus redes sociales, cómo distribuyes el tiempo para poder estar sembrando árboles, dar masajes, hacer acroyoga. ¿Qué te motiva en tu día a día? Bueno, mi pasión siempre es moverme, es estar en movimiento, por eso estudié cultura física, por eso me gustó el masaje desde que era niña y fue una motivación que siempre defendí con mi mamá, ¿no? A la hora de estudiar una carrera que tú quieres estudiar, le decía, no, yo necesito algo en que no me pueda sentar yo detrás de un buró. Ahí no puedo estar. Busca otra cosa. Entonces ella vio que yo le daba masaje y que me gustaba darle masaje. Me dijo, ¿tú querías estudiar esto? Y fuimos buscando hasta que accedí a esa carrera de cultura física, hice las pruebas de ingreso y entonces ahí fue donde yo dije, concholi, pero hay un lugar para mí en este mundo, una persona que se quiere mover mucho, que no está tranquila ni quieta. Por supuesto, una carrera donde te das deportes, donde en los cambios de turno lo que haces es ir a la piscina a nadar y regresas y sigues normal con la misma energía, ¿no? Y realmente ese fue un lugar genial para mí y ahí fue donde yo pude unir mis dos pasiones en el sentido de poder moverme, estudiar la carrera que quería, morfología, me gustaban mucho las ciencias biológicas y sembrar. Porque como me unía a este proyecto desde que estaba en segundo año de la carrera, realmente me pasé, la gente me decía, pero tú deberías estar estudiando, no sé, forestal, una cosa así. Y yo decía, no, 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 yo quiero estudiar cultura física. Pero bueno, esto unirlo a algo que pueda ser como, no sé, una filosofía de vida, y eso lo encontré estudiando un taller de permacultura, gracias a Tercer Paraíso, que organizó un taller de permacultura en el 2019. En ese proyecto tan bonito que está en Los Pocitos, que se llama COCAN, ahí pasé un taller de introducción a la permacultura,
Y bueno, ya después sí cerraron y fue bueno, cerraron, no fue genial la pandemia y tal, pero sí cuando cerraron sí pude, como no podía salir de mi casa, sí pude abocarme entera a poder las cosas que aprendí en la permacultura, llevarlos a mi patio, ¿no? Crear un huerto, poder subsistir de ese huerto y realmente fue una experiencia muy interesante para mí en ese momento y me salvó de estar encerrado en un solo lugar, ¿no? Y poder la energía enfocarla hacia eso, o sea, subsistir desde alimentos que sean agroecológicos y cultivados por unos mismos, ¿no? También aprendí, eh, porque bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es cuando ya tú siembras la semilla, que esperas a que nazca, que entonces los cuidados que lleva y es una cosa muy interesante que incluso lo pude compartir con mi familia. Y no todo lo que aprendí en la permacultura lo puedo implementar ¿cómo decirlo? En las casas en que vivo en varias casas, porque a veces el sistema está creado para que tú generes basura, para que tú dependas de la electricidad y del agua que viene por el caño, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, sí, mi mamá pudo entender, después que pasé el curso de permacultura, de separar los desechos sólidos, es decir, plástico, papel y tal, de los desechos biológicos y poder hacer un compost y poder devolverle a la tierra del patio lo que de cierta forma también nosotros consumíamos, ¿no? Es decir, cáscaras de vegetales, eh, todos los desechos que se podían descomponer y entonces sí convertir la basura en algo más tóxico, ¿no? Y esos otros desechos decir plástico, papel, etcétera, no estaban contaminados con lo que se estaba. Entonces, sí, eso se ha quedado una práctica en mi casa que ya lleva, en mi casa en San Miguel del Padrón, que ya lleva como 4 años, desde el 2019, que le dije, oye, aquí vamos a hacer esto. Y es muy interesante como las personas también entienden eso, ¿no? Araiza, yo quisiera preguntarle a Araiza, a Ailén, porque ella ha hablado del lugar, la integración con un lugar y por lo que a ella le cuesta trabajo quedarse quieta. Bueno, empezar por decir que quizás no lo tocamos al principio, que estamos en tres lugares del planeta muy diferentes, nosotros tres. Así es. Araiza está en Cuba, Ailén está en Serbia. ¿Exactamente en qué ciudad? En Belgrado. En Belgrado. Yo estoy en Madrid y estamos hablando, gracias a Dios, la conexión está bien y está fluyendo la conversación, no sé, acá ahí teníamos preocupación con eso. Pero me llama mucho la atención porque habrá muchas personas en otras partes del mundo que quizás miran con extrañamiento esto de que con qué nivel de detalle tú hablas de estas prácticas en la vida cotidiana del hogar, porque hay lugares del mundo donde eso es normal, ¿no? Pero nosotros tres que venimos de Cuba, para mí fue muy impactante cuando llegar a Madrid encontrar prácticas de ese tipo, eso mismo que tú decías de la preocupación si uno va a deshacerse de algo, de sugerírselo al resto del vecindario, ¿no? De dejarlo en un lugarcito que lo pueda, si tiene alguna utilidad, esos pequeños detalles que uno no los tenía incorporados en la vida. Yo por lo menos, desgraciadamente, no era así. Y entonces quisiera que para situarnos un poco en lugar, porque me hablas de que te has movido mucho. Si nos pudieras resumir brevemente, porque hablaste de una casa, todo empezó en una casa con patio en San Miguel del Padrón. ¿Y cómo ha sido tu movimiento, tu itinerario? O sea, ¿cómo te has movido a través de Cuba y dónde estás viviendo ahora? ¿Desde dónde nos hablas? Bueno, yo nací y me crié en San Miguel de Padrón, en el Diezmero City, le digo yo. Eh, Ahí en una casa con patio, una casa de los años 50, muy bonita, en el sentido de que cuando tú entras tú te ves las estructuras así que son de ese año y tal, y las cenefas. Y bueno, tiene el privilegio de tener un patio que fue siempre mi refugio cuando era niña. Me dice mi mamá que allí me daba de comer todo el tiempo porque no comía en la mesa. Y entonces ya cuando me casé en el 2017 con mi esposo que vive en el Mariel. Estoy aquí hablando desde Mariel ahora, desde la bahía del Mariel. Yo vivo justo en La Boca, que es la entrada de la bahía del Mariel, donde está, del lado allá donde yo estoy, es decir, cruzando la bahía, está la zona de desarrollo especial. Y bueno,
Después del 2020, que pasa la pandemia y tal, yo estaba embarazada, me pasé, es decir, parte del 2020 embarazada, parí en el 2020. Mi esposo y yo siempre habíamos viajado a Viñales y bueno, teníamos amigos campesinos, viajábamos para acá y para allá, pero hicimos una excursión hacia Topes de Collante y nos enamoramos del lugar. Nos enamoramos del lugar porque es una geografía espectacular en el sentido de que está un poquitico más de 800 metros por encima del nivel del mar, a 20 kilómetros nada más de Trinidad, es decir, es una zona montañosa que está muy cerca del mar. Y entonces tiene un microclima ahí que generalmente en verano estás a 22, 23 grados de día, de noche baja casi hasta 19 y entonces nosotros nos miramos así cuando estábamos en la excursión, dijimos, necesitamos pasar mucho tiempo aquí, mucho, mucho tiempo aquí. Y entonces buscamos y pudimos encontrar una casita en la cual convertir en un refugio para nosotros tres, es decir, mi esposo, mi bebé en ese entonces que tenía 1 año y 4 meses y yo. Yo estaba lactando, lacté a mi bebé hasta los 2 años y 4 meses y creo que una de las cosas que me permitió lactar tanto tiempo fue vivir en Topes de Coyante. Empezamos a viajar menos allá cuando ya tenía 3 años y pico y entonces queríamos buscar una casita que tuviera piso de tierra. Yo añoraba mucho vivir en un lugar que tuviera piso de tierra. No sé si era el momento de mi vida que estaba pasando es decir, el inicio de la maternidad, todo lo que es el posparto, ese tiempo que me pasé tanto tiempo sin salir de mi casa con la pandemia, que cuando salí ya lo que quería era vivir en una casa de tierra, y vivimos en una casa de tierra de madera y tal. Lo primero que hicimos fue tener 2 colmenas de meliponas, que es Melipona benchi, una abeja nativa de Cuba que no tiene aguijón. Y nosotros lo primero que hicimos como parte de querer hacer ahí un sistema de permacultura familiar es la producción de miel. En grupos de aquí de La Habana sobre meliponicultura, me instruí, leí libros, compré una colmena y bueno, allá en Trinidad también compré dos colmenas que las subí a Topes de Collante y ahí comenzó la aventura de las colmenas con nosotros. Una experiencia maravillosa porque las abejas meliponas, las otras también son lindas, las que pican también son lindas, pero bueno, Tienen yo adoro las abejas meliponas. Tienen no sé, es una cosa que ya cuando te conocen, tú sientes la diferencia de vibración. Las abejas constantemente están haciendo una cosita que hace y es muy lindo, porque lo hacen en la colmena también. Yo me pasaba horas frente a la colmena viéndolas entrar y salir con las paticas llenas de polen así, y el aroma que salía de la colmena. Las colmenas son unas cajitas de madera muy pequeñas, si acaso el largo de 40 centímetros y el ancho de 10 centímetros, ¿no? Pero cuando tú abrías así todo el aroma de la miel de melipona, que incluso es más rico en aportaciones florales que la de Apis, porque la de Apis como es foránea, es decir, es española, no va a los mismos árboles que va la melipona. La melipona es nativa, entonces va a árboles nativos. Y en la melipona tiene una forma muy diferente de relacionarse con los árboles porque ellas no tienen lengüita como las abejas Apis, tienen unas muelitas como las hormigas y ellas lo que hacen es que la muerden. Cuando no sacan flores, ellas van y muerden a la planta y dicen, oye, tienes que florecer porque yo necesito alimentar. Y Qué entonces, lindo. realmente es divino convivir con estas abejas. Ahí en Topes de Collante lo más interesante es que como tiene un clima totalmente diferente a lo que es común para los cubanos en todo el país, puedes sembrar plantas que no son oriundas de Cuba, pero son diferentes tipos de frutales, como teníamos en el huerto del patio de la casa, tenemos, ¿no? Manzanas, níspero, guayaba, café, plátano.
y realmente ver las primeras manzanas nacer así, decía, pero ¿será manzana o no será manzana? Y bueno, buscamos en Google y yo, sí, es manzana. En la casa, no, te tengo el nombre, se llama Reineta. En Tope de Collante, en la casita de nosotros, hay un árbol de manzana reineta y la comimos, estaba exquisito, porque bueno, también es el lugar, es el ambiente, el café que uno Todo muy consume ahí, orgánico. exacto, Raiza, quizás sería oportuno que tú le explicaras a los oyentes, ¿no? Que están en muchas partes del mundo, quizás no sepan qué es lo que es Tope de Collante, porque este lugar tan especial que tú estás hablando de Cuba, donde puedes cultivar manzanas, donde como dices tú hay un clima muy especial, o sea, ¿dónde queda Tope de Collante? ¿Qué es lo que qué es lo que es? ¿Es una montaña? Yo tengo que decirte que viví cerca, digamos, de Tope de Collante, en Ciudad Ávila, pero nunca pude visitarlo. Y siempre fue como un paraíso del que me hablaban. O sea, sobre todo turistas que iban y a veces pasaban por ciego y hablaban y venían de Topes de Collante o tenían planes ir a Topes de Collante. Y siempre contaban, o sea, una naturaleza maravillosa. Y bueno, me he quedado con ganas, no lo conozco, pero háblanos o sea, a mí que no lo conozco, a otras personas cubanas también que quizás no bueno, lo hayan claro, a conocido, ver, y a otros oyentes en la parte del mundo que es Tope de claro. Collante. A ver, Topes de Collante pertenece a un macizo montañoso que por lo general se le llama Escambray en Cuba. Y Topes de Collante pertenece en ese macizo montañoso a la parte de Santi Espíritu, pertenece al municipio de Trinidad. ¿Qué pasa con el Escambray? Que tres provincias son los que tienen acceso a ese macizo montañoso. Cienfuegos, Santa Clara y Santi Espíritu. Hay un punto justo en el medio del macizo montañoso, una cosa muy cómica, que tú puedes estar en las tres provincias a la vez porque es el lugar donde se divide todo, ¿no? Ah, Tienen hecho como unas cuñas que, bueno, unas cuñas de unos cruces y tal, que ahí es donde se divide todo. ¿Qué pasa? Que Topes de Collante es una naturaleza exuberante en todos sus extremos porque llueve mucho casi todos los días, tiene una temperatura agradable que va desde los 19 grados en algunas ocasiones hasta los 23, 24 grados, siempre se mantiene en esa temperatura porque está a más de 800 metros por encima del nivel del mar. Eh, es un lugar espectacular porque tiene, bueno, yo nada más que pude ir como a dos cascadas de Topes de Collante, pero todo es macizo, es decir, todo lo que es el Escambray tiene muchas más cascadas. Está el nicho que pertenece a Cienfuegos y entonces tiene lugares donde te enseñan cómo se hace el café, con las producciones de cacao que hay ahí de los mismos pobladores. Tienen uno de los primeros jardines experimentales botánicos que hubo en Cuba, que fue creado allá arriba en Topes de Collante por las condiciones que tenía de poder poner árboles que no fueran oriundos de Cuba. Y bueno, a partir de eso se siguen haciendo, ¿cómo decirte?, experimentos e investigaciones con árboles que son necesarios para utilizarlos de otra forma. Hay orquidiarios también allá, sobre todo de personas naturales. Como emprendimiento lo que más hay es personas que venden plantas, plantas que no se ven en otros lugares de Cuba, ¿no? Pero bueno, que venden plantas como orquídeas, helechos, platicerios. Es un lugar muy bonito. Hay frutales así diferentes que vi, la manzana. Vi uno que también ya se está dando en otras partes de Cuba, que le dicen la pera manzana, que es una perita roja y es blanca por dentro. Allá vi nueces. Nueces estaban, esa planta nomás que estaba en el patio, un vecino, súper, así le me quedé así, le digo, pero ¿cómo es esto? Le digo, sí, sí, son nueces, y duras, 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 bueno, genial. Realmente allá es muy bonito todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las plantas, tú ves árboles enormes. Allá también tenemos el helecho gigante, que es un helecho que se da en otras zonas de Cuba, como en Santiago de Cuba, en la zona montañosa de Santiago de Cuba, y aquí en Tope de Collante también se ven. Realmente ahora no sé por qué no me acuerdo de los nombres de las cascadas, pero bueno, hay varias. Y son de muy fácil acceso, porque lo puedes acceder desde el Centro de Información de Topes de Collante, que se llama así mismo, Centro de Información, y que tiene un reloj de sol en el centro. Topes de Collante está, ¿cómo decirte? Lo rige un lugar que se llama Curoter, que fue un hotel que hizo Batista en el tiempo que él estuvo como presidente de la República. Y hizo un hotel como un sanatorio para que las personas fueran ahí a curarse,
por la cantidad de oxígeno que había en el ambiente, por la gran masa de árboles que hay en el lugar. También hay otro que se llama Los Helechos, pero ya eso fue después de la revolución, que fueron creando otras cosas. Lo interesante de Tope es que Tope en algún momento funcionó como la primera escuela de turismo de Cuba, por esas, por tener un hotel ahí, por tener otras estructuras y tal. Y en mi viaje conocí, es decir, en mi viaje de subir y bajar y subir, conocí a personas que estudiaron y trabajaron en esas escuelas de turismo en los años 70. Y bueno, que de ahí fue que surgió lo que es ahora lo que rige a Tope, que es la empresa Gaviota, y que es la que tiene a mando todo lo que son las excursiones para ir a Tope y los hoteles en los que te puedes quedar, que está el Curo Hotel y el Hotel Los Helechos, sobre todo para las personas extranjeras. También hay casas de alquiler, hay una muy bonita que se llama Bee Hall, que es de abeja, quizás no lo diga bien, Bee Hall es decir, hueco de abejas, también ahí tienen abejas meliponas, y que son lugares que son emprendimientos alternativos a, ¿cómo decirte?, a los hospedajes normales que da el Estado o el gobierno y son estos emprendimientos. Y hay uno que es este Bijol, que también dan comidas, aunque no te quedes a dormir ahí. Y entonces, bueno, realmente es espectacular el lugar. Ir a verlo Yo nunca, es un privilegio. yo nunca he conocido Topes tampoco, tengo que confesarlo, pero sí estuve mucho en el nicho de niña y es un cuento de hadas, esas cascadas tan grandes, esa agua cristalina, las flores por donde quiera. Y me parece un sueño, ¿no? Poder vivir ahí, porque yo creo que a mí también me hubiera gustado quedarme a vivir ahí toda la vida, porque es demasiado hermoso la naturaleza, ¿no? Como que es la naturaleza de Cuba que normalmente es hermosa y ahí está como en toda su explosión a un nivel. También la gente habla mucho de cuarzo. Yo no estaba en Tope, pero es así que hay mucho cuarzo como una cascada que se conoce por eso. A ver, realmente las piedras en Tobe no son como nosotros, no sé, grises, como hemos visto, no sé, piedras en la ciudad o en otros lugares. Las piedras de Tope son cuarzo. Es un cristal y esas son todas las piedras que hay en Tope. Si no es esa, es otra que es negra como una laja, que es la que usan para construir las casas. Y hay cuevas enteras que, claro, hay algunas que están cerradas al público, en general la mayoría, porque son lugares muy peligrosos que no hay guías que te puedan llevar hasta allá, ¿entiendes? Las personas locales sí van y tal, pero no tienen, ¿cómo decirte?, un permiso del Estado para poder llevarte y es peligroso llevar a las personas hacia allá. Y hay cuevas donde hay cuarzos no solo blancos, sino también naranja, amarillo, y las personas en Tope, es decir, los pobladores, lo coleccionan y tú puedes ir a sus casas y ver diferentes tipos de cuarzo. También hay una cosa muy curiosa, que los extranjeros van a Tope porque ahí se supone que irradia el rayo morado de la Tierra. Como nosotros también tenemos chakras, ¿no?, que tienen diferentes colores, la Tierra también tiene esos chakras y se dice que en Tope está el del rayo morado. Y hay muchos extranjeros que van a Topes de Collante para ir al lugar donde irradia ese rayo, que es en los jardines ya me acuerdo, en los jardines del Hotel Caburní, que es otro hotel que está al lado del Curo Hotel. Y ese Caburní tiene el nombre de una cascada que se llama así, Cascada Caburní, que está a 8 kilómetros del hotel. Es decir, que hay que caminar 8 kilómetros para abajo y 8 kilómetros para arriba a la hora de ver la cascada, pero vale la pena. A Seguro. Tope viajan mucho los extranjeros que quieren hacer caminatas y caminatas difíciles, porque hay lugares que sí son muy difíciles de transitar. Yo esa Camuní no pude llevar, a esa cascada Camuní no pude llevar al niño porque mi mamá tenía 1 año y pico y entonces tendría que llevarlo encima de mí. Lo llevé a otra cascada que está por el Bijol. Sí lo llevé a un río que tiene el nombre de una langostica de agua dulce que vive en Topes de Collante. Es como un pequeño, un langostino chiquitico. Y la caminata es muy bonita porque te lleva por todo el bosque que crearon, es decir, el bosque este experimental que creó un botánico allá en Topes de Collante y te lleva por todo ese bosque y te deja en una cueva y
y es espectacular la caminata esa. Y esa sí la pude hacer con el niño en la espalda porque es un poco más suave, no es tan, es larga, pero no tiene tantas lomas, ni tantos riscos, ni tantas piedras. Hay que ir preparado para topes de collante, sobre todo llevar cosas para los mosquitos, protección, ya sea con repelentes o ponerse ropa, y tener en cuenta que vas a estar en lugares que si no está lloviendo, siempre a donde vas a ir es a un río, vas a caminar sobre las piedras del río, va a ser resbaloso, y es una aventura, ¿no? Es una aventura. También he ido a la Poseta del Venado, que esa sí queda por la parte de Santa Clara, que son otras cascadas que hay del lado de Santa Clara, no del lado de Trinidad. En la región hay un hotel que se llama La Navanilla, que es una Mm. presa que hay allá arriba en ese macizo montañoso y que ahí sí se pueden hacer, ¿cómo decirte? Hacer cosas acuáticas, no sé, montar veleros, lanchas y viajar por toda la represa. Y es muy bonito porque hay un mirador en la salida de Tope de Collante hacia Santa Clara, hay un mirador donde se ve la presa. Entonces todas estas cosas son lo que incluyen los paquetes que le dan a los turistas o a los extranjeros cuando van a Tope de Collante. Esas opciones de visitar esos lugares, tanto en Nicho como en la Navanilla, el Cabuní y las otras cascadas que tienen ellos allá. Yo te preguntaría, Alaisa, Actualmente, sí, sí. Bueno, no, te iba a preguntar porque, a ver, yo soy un niño campesino, fui un niño campesino de Ceballos, un pequeño pueblo de Ciudad Ávila. Crecí entre naranjales, que era lo que me rodeaba, no bosques, pero bueno, sí tuve una vida muy silvestre, muy en contacto con la naturaleza desde pequeño. Y siempre me ilusionaba descubrir aves, ¿no? En mis salidas a montes, ¿no? Y bueno, yo nunca he visto un tocororo. Y entre las cosas que me contaban gente que habían tenido la suerte de ir a Topes de Collante, es que me contaban, vimos un tocororo. Y yo, si no, me decían, vimos Cartacuba. Y yo te preguntaría, ¿viste tocororos en Topes de Collante? ¿Qué especies recuerdas? Me hablabas de la poseta del venado. ¿Se pueden ver venados todavía en esta zona? ¿Y qué Mm, otras especies? Realmente, a ver, yo durmiendo en mi casa de madera, sí sentí un venado. Y sí sabía que era un venado porque el perro del vecino se la pasó toda la noche ladrando. Como decirte, los venados están ahí, que nosotros los veamos ya es otra cosa. Sí. Y realmente dormir en topes de collante es una cosa maravillosa porque estás todo el tiempo, como decirte, en esta atmósfera natural, salvaje, salvaje y entre comillas, porque en Cuba no hay peligro, porque no hay especies que puedan hacerle daño al ser Venenosa, no humano, hay. Sí, claro. ni osos ni nada de eso. Aquí en Cuba no hay nada, lo único que hay son escorpiones y arañas, pero eso no pica como para que sea letal, ¿no? Y uno se queda con el misterio, ¿no? De dormir en la noche en un lugar donde lo que realmente te inunda es la naturaleza, ¿no? Y sí, sentimos cuando estábamos ahí los venados, sentíamos como el trote, ¿no? Y era realmente encantador. Especies de aves vimos un montón. En esa del trillo del venado sí vi tocororos. Mientras más te sales del lugar donde viven los humanos, más tocororos puedes ver porque ellos generalmente no están con los humanos. Pero en donde yo estaba sí había muchos cotorras cubanas. Eran unas bandadas que se pasaban el día de un pino a otro. Y tú decías, esos animales están hablando, porque tú dices, no puede ser que estén todo el tiempo. Tuc, 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 y entonces uno le responde al otro y se miran y, no, y tú te quedas embelesado mirando a qué decía, pero ¿y esto? Y entonces todo el tiempo estás interactuando con la naturaleza, por supuesto, desde el respeto, ¿no? Porque a esa hora, ¿cómo yo voy a, no sé, invadir su espacio? Teníamos no nos dimos cuenta, el vecino había dejado un pequeño metal en la cerca y teníamos un pajarito que todos los días iba y se miraba al metal y pensaba que era otro pájaro y le daba al metal. Y decía, pero ¿qué cosa es lo que hace ese ruido? Es muy cómico. Cuando yo vi que era eso, desaparecía el metal. Yo, no, no puede ser que este pájaro esté todos los días fajado con él mismo, porque se ve en un reflejo, ¿ves? Y entonces Claro. esas cosas curiosas te pasan, ¿no? Porque uno dice cuando está en la ciudad. Sí, las abejas, las plantas, no sé, los gorriones, que son las aves que más tú ves, o los totígenes. Sí, ellos tienen su forma. No, lo que tú haces como ser humano afecta su realidad. Y si tú pones algo que está fuera de su contexto, ellos lo van a ver como un peligro y van a reaccionar como tal. Las aves quizás yo no sepa distinguirlas todas, ¿no? Las diferencias de sus trinos y tal, pero era un sonido constante, así que era muy agradable.
yo siento que en la ciudad me molesta mucho las aves encerradas. El canto que tienen esas aves encerradas para mí no es natural y me siento mal sentir ese canto, ¿no? Pero cuando estoy en el medio, no decir, en espacios abiertos, en la naturaleza, donde ellos son libres, yo siento que es como que su canto es diferente, ¿no? Y que habla de otras cosas. Y como ellos están en su espacio y yo en el mío, no me siento invadida. Y no siento que ellos tampoco están, yo no estoy invadiendo su lugar. Por cierto, en Tuve antes se dan unas naranjas agrias que no te puedo explicar lo sabroso que es hacer jugo de naranja agria de topes de collante. Y se da muy bien la naranja y se da muy bien el limón, cosa que ya en Cuba no se ve porque no sé que si tú sabes que hubo una plaga en no sé qué año y entonces ya los naranjales, esos que estaban en Matanza, en Caimito, esos lugares de Cuba ya no existen, Yo pero lo en sé Tope sí porque todavía están los... yo soy de Ceballos y no sé si sabes, Ceballos fue una de las primeras colonias citrícolas que se hicieron en Cuba, fundada por norteamericanos, que plantaron los primeros naranjales y todo eso. Y yo crecí, te decía, entre naranjales en Ceballos. Y sí, soy testigo de eso, vi desaparecer todos los naranjales y se perdieron las naranjas. Qué envidia me das cuando hablas de, o sea, hablando contigo uno siente los cantos de los pájaros, el olor de la miel, el zumbido de las abejas, el frescor de la naturaleza, los trotes de esos animales nocturnos. eh, es prodigioso oírte hablar. Pero quisiéramos, creo que Ailén quería un poco preguntarte por tu actividad, porque eres una gente muy activa, no solo en moverte por Cuba y subir a Topes de Collante y bajar y volver a subir, sino que también tienes tus proyectos, tus iniciativas, una gente muy proactiva en ese sentido y tienes muchos admiradores también que te siguen por eso, ¿no? Ahora Ailén. que estabas mencionando igual la diferencia de esa experiencia de las aves cuando estás en la ciudad y sé que has visto muchas otras diferencias de ese tipo. Creo que es oportuno que si podrías hablarle a las personas que no han tenido esta experiencia de vivir en el campo, ¿cuáles serían para ti los pros y contras de la vida en el campo versus la vida en la ciudad? Y respecto a estilo de vida, bienestar personal, la salud, ¿cómo lo has experimentado tú, esas diferencias? Bueno, yo realmente decidí completamente ir a vivir al campo por temas de, no solamente de salud, sino de bienestar como persona. Eh, de necesidad de sentir que uno podía ser de cierta forma libre, ¿no? De sus decisiones en algún lugar. Realmente ya en la ciudad sentía como que demasiada opresión, solamente en el sentido de que las calles son de cemento, que me molesta eso, que las calles son de cemento, que cada día cortan más árboles en la ciudad y que cada día uno ve cómo disminuye, ¿no? La naturaleza que nos rodea y que tienen que tener un espacio con nosotros. Sino también esa obligación de tener que siempre usar lo que me dicen que tengo que usar, en el sentido de que tengo que ir al baño nada más que en un retrete de agua. Estoy en contra de eso totalmente. Creo que es una locura utilizar el agua que uno puede tomar para que las aguas negras y las aguas grises salgan de tu casa y se lleven a un río para que contaminen un mar. Eso realmente mi cabeza no sabe cómo explicárselo. He vivido así toda mi vida, pero que viva así no quiere decir que no me haga esas preguntas, ¿no? Que no diga, esto es correcto, ¿no? ¿Por qué lo seguimos haciendo si sabemos que no es correcto? Y realmente necesité de un espacio en que yo decía, no, necesito un espacio donde yo pueda, de cierta forma, ser responsable de cuánto yo impacto en la naturaleza que me rodea. Y quizás las personas piensen que el último lugar sería ir a vivirse al campo, pero sí, sí lo hice, fui a vivirme al campo, sí fui a experimentar cuánto impactamos nosotros en el campo, me di cuenta de cuánto gasto hacemos de cosas plásticas y que aún en el campo las personas que viven en Cuba no pueden ser lo tan ecológico que pudieran hacer porque todavía las cosas que dan por la bodega vienen en plástico y no hay forma de deshacerse de ellos. Uno de los temas que más me entristeció en Topa de Estudiantes es que no tiene servicio público de recogida de basura. Las personas botan las cosas en sus patios, la basura en sus patios o las queman.
muchas personas las queman. Y realmente eso es un peligro porque si estamos hablando de un macizo montañoso que está rodeada de bosques, cuando tú empiezas a hacer pequeñas quemas, eso puede desencadenar como decirte, un incendio superior. ¿Qué sucede? Las personas que hacen la llevan a los lugares, a algunos lugares que tengan que ver con los hoteles y ahí sí recogen la basura y se la llevan para Trinidad. La gestión de la basura en todo el país es lamentable. Yo creo que recoger algo para botarlo en un gran vertedero y dejar que las aves pululen ahí, que las personas vengan a recoger lo que les haga falta o tal, y que todo se esté pudriendo a la luz del sol, para mí es terrible. Pero bueno, las personas tenemos que ganar en educación. Viviendo en el campo minimicé lo menos posible todo lo que yo creaba como basura. Pude tener la libertad de criar a mi hijo sin culeros desechables, como decirte, no todo el día, ¿no? Por las noches sí lo usaba, sobre todo, pero de día no, de día lo tenía todo el tiempo en calzoncillo y tal, y no estaba fuera de la mirada de las personas que me pudieran decir, ay, pero si el niño está en el piso y tal. Digo, oye, está en el piso porque en el piso tiene que estar, él quiere jugar. Sí, pero está directo al piso y los niños dejan el piso. Bueno, en fin, creé un refugio para ser la mamá que quería ser en ese lugar. Y también de ahí surgió que colaborara con un proyecto que se llama La Mina de Tercer Paraíso Cuba, en el que donamos copas menstruales a las mujeres en Topes de Collante. Y como una forma también de que las personas minimizaran la basura, porque cuando yo fui a ver la basura de mi día a día, yo dije, principalmente la basura está compuesta por almohadillas sanitarias mías y culeros de mi hijo. Yo dije, espérate, esto tiene que cambiar. Y lo cambié radicalmente. Entonces la basura era muy poco. La basura, yo podía estar hasta una semana sin botar la basura porque no generaba basura. Como todo lo que yo usaba eran, comía con cosas naturales, es decir, no tenían plástico, si acaso compraba una lata de carne, una cosa así, pero ya la lata la usaba para hacer un mechero o para poder transportar agua o cualquier cosa. Pero yo me di cuenta que la basura disminuyó mucho y no me vi en la necesidad de hacer lo que hacían las demás personas, ¿no? De botar la basura donde quiera. Y si tú haces el compost con la basura de los desechos orgánicos en tu casa, estás minimizando más del 50% de tu basura total y te estás ahorrando viajes de ir al basurero a dejar basura y además lo que tú vayas a botar va a estar más limpio, porque se supone que nada más que sean papel o plástico de las cosas que tú consumes. Y mientras menos consumas cosas con plástico, menos vas a generar basura. Y bueno, eso es una de las cosas que pude probar viviendo en el campo, ¿no? Viviendo en un lugar que quizás uno diga, no, pero no hay hospital, no hay lugar. Mi hijo nunca se enfermó estando en Tope de Collante. Yo no a mí me dio también temor, yo voy con un niño de 1 año y 4 meses a vivir en un lugar que no conozco nada y que no hay hospitales, porque en Topo de Collante lo que hay es un sanatorio, que es decir, tiene cosas de hospitales, pero si tienes algo mayor te vas a maternidad, ¿no? Yo dije, no, voy a afrontar esto porque al final de cuentas lo que quiero es conectar con mi energía, ¿cómo decirte? Con mi instinto materno desde ese lugar en el que las cosas no están dadas de por sí, ¿no? De que tú esperas algo que el Estado te da, sino que tú mismo generes tu bienestar y generes lo que vas a consumir en tu huerta, la forma en que te comunicas con los animales o estás con los animales en tu entorno. Y, y yo me sentí muy bien. Realmente eh, cada persona tiene que vivir la experiencia por sí sola de cómo sería poder estar solo, ¿no? Con la naturaleza en un lugar en que nada más que vas a estar tú y lo que tú puedas conseguir. Nosotros forrajeamos mucho. Forrajear, por lo menos aquí en Cuba se usa en lo que tú vas caminando y lo que encuentres luego recoges y te lo llevas, porque ¿qué pasa? Había muchos árboles frutales en los trillos de Topes de Collante y ya hasta el niño que tiene 1 año nos decía, mira mamá, espera, espera, y te decía cuál era el árbol de las peras. Nosotros íbamos, cogíamos peras y después íbamos a casa de otro vecino, le comprábamos plátanos, entonces así intercambiábamos con los otros vecinos, algunos nos daban café y nosotros a unos que siempre nos daban café, les regalamos una colmena de meliponas para que tuvieran sus propias abejas. Y así fuimos creando también, siendo parte de la comunidad, porque el ser humano está
acostumbrado a vivir en una comunidad, aunque estés en el campo, ¿no? Y compartiendo con las demás personas también uno crea esa comunidad, pero bueno, también enseñándoles, porque como les dije, cuando yo fui con una copa menstrual a topes de estudiantes, todo el mundo se me da así, ¿y esto qué cosa es? Y dijo, no, mira, esto lo usan las mujeres y entonces no vas a tener que necesitar usar más toallas sanitarias, es más cómodo, nada más que la tienes que lavar con agua y así, y entonces realmente ver el impacto de eso en la vida de las personas eh, es satisfactorio para uno, ¿no? Araisa, ¿en qué momentos se encuentra ahora tu proyecto? Hablaste ahorita de la permacultura que la empleaste como principio. ¿Qué otras cosas has usado? ¿En qué te has podido basar? ¿Has quizás tomado también, me imagino, de las experiencias de los propios campesinos de ahí para crear tu huerto, tu sistema? ¿En qué fase se encuentra tu proyecto ahora mismo? Bueno, realmente ahora nosotros estamos en una fase en que estamos pidiendo permisos para poder mejorar el estado actual de la casa y por ende no hemos podido trabajar más en el huerto. Pero en la hora en que nosotros hicimos la investigación con las personas de la zona, que son los que más tiempo han llevado ahí y que algunos, como te dije, tienen viveros y viven vendiendo plantas, yo siempre les pregunté cómo era la mejor forma de sembrar, porque como estamos en una zona montañosa, mi terreno no es plano. Yo vivo en la puntica de una loma y mi terreno es la loma hacia abajo, ¿no? Que es un lugar muy característico y beneficioso para el café. Pero al café, no sé si lo sabes, para poder cultivar café le tienes que poner una planta al lado para que le dé sombra y puedan hacer el café abajo, porque si no, no crece. Y entonces esas pequeñas cosas las fui conociendo conversando con los campesinos que vivían alrededor, de qué era mejor, ajá, cómo decir, cómo llevar mejor esa tierra, de tener que hacer que los canteros, cuando lo fuera a hacer, que fueran en forma escalonada para que la tierra no se fuera cuando lloviera. Y bueno, también he cursado otros cursos de permacultura con escuelas de argentinas y bueno, he leído otros libros, ¿no? Que me han ayudado mucho. Hay uno que me gusta mucho, que es de un japonés que se llama Una brizna de paja, que habla de cómo poder cultivar sin labranza, simplemente con lo que ya estaba cultivado, sesgarlo, dejarlo en la tierra y soltar la semilla arriba de esa paja, ¿no? Por eso se llama la revolución de una brizna de paja. Y bueno, todos esos métodos los pude implementar en el huerto en el tiempo que estuve ahí. Y realmente es muy interesante porque aunque uno quisiera hacer una huerta, la naturaleza en Togo de Coyante es tan desbordante que donde quiera que tú te encuentres, incluso en tu mismo patio que tú no lo sabías, y las fresas te salen así al lado de la ventana y tú dices, ¿y por qué ella está aquí? Porque de una semana a otra las plantas crecen cantidad, pero a sobremanera. Y es una cosa abrasadora, es decir, que arrastra con todo. Pero bueno, me pude hablar mucho con los campesinos y ellos me dieron sus consejos y pude sembrar algunas cosas, pero bueno, como ya te dije, ya ahora mismo Tope Corriente está la casita en función de sacar permisos para mejorar su estructura de vivienda, para poder pasar más tiempo allá. Y bueno, yo como persona estoy solicitando una beca en España ahora como descendiente de gallegos para poder seguir estudiando en función de los proyectos que tengo, ¿no? Ya sea de permacultura con la casita en Tope o de masaje y de actividad física, que es la carrera que tengo. Qué bien. Éxito en Fabuloso. todos sus proyectos. Te Gracias. preguntaba que profundizaras un poco más sobre eso, porque aunque hemos hablado de la permacultura y la agroecología en la columna y en todo el espacio de ecología de la revista Árbol Invertido, sigue existiendo como el mito de que dedicarse a la tierra, a una vida sencilla, es muy difícil por temas como la labranza de la tierra y métodos tradicionales que aunque tienen una gran producción resultante, obviamente son desgastantes para el ser humano. Sin embargo, aquí en la permacultura, una mujer como tú, con su bebé, con su pareja, puede crear una manera sustentable de alimentarse y de vivir tranquilo. Y eso es algo que todavía falta mucho difundir y pienso que es el valor de tenerte
hoy como invitada y que puedas compartir tu experiencia, porque es algo que la gente no conoce. Entonces te agradezco nuevamente. Y me gustaría que me hablaras sobre, ahorita mencionaste el problema de la basura, hemos hablado de la tala de árboles. En tu experiencia en tantos lugares diferentes de Cuba, en la ciudad, en el campo, ¿cuáles son los problemas medioambientales más acuciantes que tú has visto? Hablaste del riesgo de los incendios forestales por malas prácticas, la recogida de la basura, la siembra de árboles. ¿Cuáles son, en tu opinión, esos problemas que deberían ponerse en función de resolver ya porque son acuciantes? A ver, primero te voy a responder lo primero que me estabas diciendo. Realmente para mí, como persona, nunca he visto el trabajo de la tierra como algo duro. Por supuesto, es algo que se tiene que hacer a la luz del sol, que te va a dar sol, que vas a sudar, que te vas a sentir cansado, pero no sé si soy yo, pero yo cuando yo me siento mal, como mal, es decir, que casi estoy tan triste que puedo estar hasta deprimida, yo voy y siembro una planta y a mí me cambia la vida, me cambia el día, me cambia. Cuando yo quiero hacer algo importante en mi día, yo lo primero que hago es ir y sembrar el esqueje que me encontré en la calle, ay, lo voy a sembrar algo en el jardín, lo sembré en el jardín y después voy a hacer todas las cosas que de mi día a día, ¿no? Es como mi meditación. La gente dice, no, yo hago mil fundos, no, yo siembro. Yo voy a mi patio y siembro. Con respecto a eso, ¿qué decirte? En medio de la pandemia, los suministros, ¿no?, de vegetales y tal, no estaban como lo normal que estábamos acostumbrados los cubanos, bajó mucho. Y yo te puedo decir que en un metro cuadrado de tierra al cual le puse un mosquitero, ese metro cuadrado de tierra me dio la suficiente rúcula y vegetales como para yo subsistir en el tiempo que estuvimos encerrados. Y yo ahí mismo lo había leído, Ailén lo había leído y yo decía, sí, puede ser posible, pero cuando tú lo ves, que de un metro cuadrado de tierra se alimenta una familia de 3 personas, a ti la verdad que la cabeza te explota por dentro y dices, no, no puede ser posible. Lo estás viendo, te lo estás comiendo y tú de todas maneras dices, no puede ser posible. En todo ese tiempo cultivé ají, cultivé rúcula, guayaba, plátano y yo decía, no, pero es que no puede ser que un metro nada más de tierra sea tan productivo, que tú le eches compost y que ella lo que te devuelva sean frutos. Y realmente no entiendo por qué. No entiendo, pero después te voy a dar mi criterio. No entiendo por qué la gente dice que el trabajo en la tierra es duro. Hay muchas investigaciones, tanto desde la permacultura como otras personas de agroecología, que cuando yo los leo, les digo, cabrón, la vida de ellos es fácil, en el sentido de que ellos llegan así, recolectan el fruto que más les conviene por las características que tiene, lo siembran, y entonces lo que hacen es trabajar con el ciclo de la naturaleza, ir en función de la naturaleza. Pero claro, si tú lo que quieres es tener, no sé, 40 caballerías o hectáreas de monocultivo, tu, tu vida como campesino es difícil, porque el monocultivo lo que lleva es a que haya más plagas, a que tengas menos probabilidad de que ese cultivo se te dé, porque estás exponiendo, ¿cuánto puede ser 42 hectáreas y yo lo he visto en Cuba, las hectáreas y las hectáreas de caña, de naranjales que están echados a perder y que no los han tumbado, que no han sembrado otra cosa ahí para que esa tierra, ese lugar cambie la enfermedad que tiene, cambie la historia incluso. Y entonces, de ahí salto a la otra pregunta tuya. Lo que más me preocupa a mí, sobre todo en Cuba, que es el lugar donde he vivido y por todos los viajes que he hecho, es la cantidad de terrenos sin sembrar, incluso árboles nativos. Porque si no estás sembrando caña y tal, se te llena de marabú, se te llena de plantas exóticas invasoras, como la leucadena, como el tulipán africano. Toda la autopista desde La Habana hasta Pinar del Río está lleno de tulipán africano, que es una especie exótica invasora en la cual las flores que tiene, que son muy llamativas, mueren las abejas, incluso pueden morir aves porque son tóxicas. No sé a qué hora del día son tóxicas, hay veces que son más tóxicas o tal, quizás en el ambiente en que estamos en Cuba no lleguen a lograr una toxicidad como la que ellas estarían en su tierra nativa, ¿no? Pero sí, todas las investigaciones que he visto con respecto a esta planta dicen que son tóxicas y que matan abejas. Y eso está por todo el país. Ya la leucagena y el marabú no es el principal, ¿cómo decirte?
planta que está por todas partes, no, es esa planta que se llama tulipán africano y que realmente incluso tiene si fuera maderable, pero es que la madera es suave, si llueve se cae porque no tiene nada que ver con las condiciones de tierra, geográficas, climáticas de este país. No es una nativa, no vive a los ciclones, entonces no cumple su función como árbol. ¿Qué pasa? Que cuando tú siembras árboles nativos que están acostumbrados a los ciclones, que están acostumbrados a los eventos climatológicos que suceden en estas áreas geográficas, tú te das cuenta que se le puede partir una rama, pero no se va al árbol completo. El tulipán africano también está en tope de collante. Y yo le dije a una muchacha que era la guía, ay, pero mira, tienen esta exótica invasora aquí, no están haciendo algo al respecto. Y me dice, no, 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 si eso no tiene de qué agarrarse, eso cuando llueve y hay a luz, ya la luz se lo lleva así para abajo como si, digo, ¿cómo? Digo, claro, porque como no es una nativa, no aguanta el suelo como las otras nativas, y entonces no cumple una función dentro del ecosistema. Y al final no está preservando el entorno, ¿no? Como lo que harían otras plantas que, como cumplen funciones dentro del ecosistema, son parte de un ecosistema y dicen, no, esto tiene que quedar aquí, como los manglares que preservan su entorno, preservan las arenas, preservan las costas, ¿no? Cada planta cumple una función en el lugar en que nace. Y bueno, esos son uno de los problemas que más veo, sobre todo la basura y que hay muchos lugares sin sembrar en Cuba, mucha tierra sin sembrar en Cuba sin sembrar un cultivo normal. Más allá de que ahí puedes hacer un bosque, no sé, de frutales y tener más frutos y tal, por supuesto, pero hay mucha tierra ociosa en Cuba. Y las personas que se quisieran sumar a movimientos como el que tú perteneces de siembra de árboles, y que personas que estén en Cuba de paso o que vivan en Cuba, ¿cómo se podrían sumar a este movimiento de siembra de árboles? A ver, el Ecomovimiento Martiana por el Mundo tiene una página dentro de Facebook, uno puede acceder a él y estar al tanto de todas las notificaciones de ya sean de trabajo voluntario. Ayer mismo había un trabajo voluntario para abrir huecos en los cuales en los próximos meses vamos a sembrar, porque nosotros usamos una metodología en la cual abrimos el hueco meses antes de sembrar, lo tapamos con tierra abonada, con hojas secas, vamos creando un sustrato porque esa zona de la ciudad deportiva y de la Universidad del Deporte fue completamente rellenada con un recebo, entonces cuando sembramos un árbol le era muy difícil como que nacer, ¿no? Saludable y grande y libre. Y empezamos a usar esta metodología. Meses antes, casi hasta 6 meses antes de alguna siembra que vayamos a hacer, lo que hacemos son los huecos, los llenamos de tierra abonada, de hierba, y eso va creando un sustrato. Cuando ya uno va a sembrar, podemos hacer una campaña de siembra de más de 10 árboles y ese día no nos vamos a botar, porque ya están abiertos todos los huecos y lo único que hay que hacer es regar la planta y sembrarla. ¿Qué pasa? Ya el Ecomovimiento Martiano funciona en la Universidad del Deporte, que está en Boyeros y Santa Catalina. Eso tiene más o menos casi 3 hectáreas. Ya todas las áreas sembrables están sembradas de árboles en ese entorno. ¿Qué hemos querido nosotros hacer? Fidel Echevarría, que es su principal cuidador, promotor, creador, y bueno, es la persona que dirige el proyecto, es crear un corredor biológico que conecte, porque nosotros estamos al lado del río Mordazo, que es un río que desemboca en el Almendares y estamos cerca del bosque del Almendares. Un corredor biológico que pueda conectar a los animales, a las plantas con esas otras partes de los bosques, ¿no? Y desde el año pasado hemos sumado a la ciudad deportiva, que es un lugar que tiene, no sé, 5.000 metros cuadrados, porque es una manzana completa de más de 100 metros, que está totalmente deforestada y es un lugar donde los niños y padres y personas de la comunidad van a hacer deporte, no tienen un lugar donde estar a la sombra. Y creo que es más fácil sembrar un árbol, tomar la sombra debajo de un árbol y cuidarlo, ¿no? Que crear estructuras de metal o crear estructuras de cemento para que las personas abajo tomen sombra. La sombra es diferente. Entonces, ahora estamos reforestando esa área de la ciudad deportiva que tiene como nombre el Bosque de la Poesía. Y bueno, todas las personas que quieran llegarse al proyecto pueden llegarse a través de la página que ya les dije, se llama Ecomovimiento Martiano a Voz del Mundo. También hay un grupo que tiene el mismo nombre
Y bueno, en Instagram también estamos como con Movimiento Árbol del Mundo. Sobre todo pueden llegar y cuando ya accedan a la página pueden tener una cita con Fide y él les puede hablar de su proyecto, ¿no? De cómo las personas colaboran con su proyecto, en este caso como colaboro yo o otras personas, y de cómo él le ha dado un sentido martiano a lo que es sembrar árboles y a proteger la naturaleza. Ahora mismo, las colmenas que yo tenía en Tope Recollante, como no estoy todo el tiempo allá, las puse aquí en la ciudad deportiva como parte del proyecto del Ecomediento Martiano Árbol del Mundo. También una forma de investigar, ¿no? Cómo ellas estarían en un ambiente urbano en el cual está cerca de un bosque de árboles nativos, porque en el bosque martiano hay muchos árboles nativos. Y queríamos también hacer esa pequeña investigación y bueno, también aportarle al ecomovimiento que en su principio fue un proyecto simplemente de reforestación, irlo pasando poco a poco a de gestión forestal y de cierta forma también de crear otras cosas, porque si queremos, principalmente si queremos sembrar árboles, con los árboles tienen que venir las abejas que van a polinizar esos árboles y que van a crear semillas y que van a crear frutos. Entonces, no puede ser que seamos, no, vamos a sembrar árboles nada más. No, sembrar árboles, pero también buscar, investigar en ese ecosistema qué es lo que más funciona. Nosotros estuvimos reforestando todo el área del río Mordazo y entonces en función de eso también queríamos también seguir aportando ese ecosistema que estamos creando con poner unas abejas meliponas que son abejas nativas y que de alguna forma si después de esas colmenitas se escapa una colmena para que nazca en un árbol sería para nosotros lo ideal. Yo tengo Y una bueno, curiosidad, ¿esos planes de siembra están coordinados con los planes de tala? Porque muchas veces se ven denuncias de las personas que por razones a veces de la electricidad o otras razones urbanísticas se talan árboles en la ciudad, lo cual tiene un impacto medioambiental. Y me pregunto si hay algún tipo de coordinación o si tienen pensado algún tipo de coordinación para que la tala esté equilibrada con la siembra. bueno, realmente no, tú lo que estás realmente nos estás dando una buena idea porque realmente eso no lo tenemos concebido así. El ecomovimiento funciona desde el 2005 y lleva más de 20 años sembrando árboles. Ya llevamos más de 1000 árboles sembrados simplemente por el amor que tiene FIDE y sus colaboradores en los que me encuentro yo de ver un árbol crecer. Y claro, como somos personas que nos gusta leer de José Martí y tal, empezamos sembrando los árboles que mencionaba José Martí en su diario de campaña. Por eso el nombre, el primer proyecto que nace de ese movimiento se llama Bosque Martiano, pero de ahí han surgido otros eh, movimientos como es Lirios para mi alma, que es en todas las jardinerías, como ya no tenemos espacio para los árboles, que hicimos, no, ya todavía nos falta sotobosque que sembrar. Vamos a sembrar ahora lirios, donde en cada árbol, ya sea una palma, una ceiba que sembramos, nosotros sembramos lirios a su alrededor y así vamos haciendo que el bosque, es decir, el bosque martiano y la Universidad de Deportes sea un gran jardín de lirios. Y de ahí también han nacido proyectos como Palma y Estrella, que es sembrar una palma cuando viene alguien reconocido al Fajardo o un gran colaborador del ecomovimiento, se siembra una palma. Yo sembré una palma, sí hemos sembrado palmas, por ejemplo, en el día de mi graduación se sembró una palma. Hay graduaciones en la Universidad de Deportes que han sido bendecidas con la siembra de una palma y también los inicios de curso han sido motivos por los cuales nosotros hemos sembrado palmas. Se han sembrado árboles en nombre de personas, de grandes profesores de la universidad que han muerto, se han sembrado árboles y hay incluso profesores distinguidos de la universidad que han pedido que sus cenizas descansen en ese bosque. Entonces, realmente no solamente hemos llegado a sembrar árboles buscando, ¿no? No ver tanta tala por ahí, por la ciudad, ¿no? Sino que también hemos creado una comunidad dentro de la universidad que ven en ese bosque su bosque, ¿no? Y ven
que no solamente es un lugar en el que los estudiantes están, no sé, recreándose, pasar el tiempo, sino es un lugar donde descansar, hacer su último descanso. Y bueno, sería muy interesante poder, de alguna forma, poder coordinar eso, de que se pueda sembrar en función de que si se tala en algún lugar. ¿Qué sucede? Que mi opinión con respecto a eso es que hay lugares que están diseñados para los árboles en que se habían sembrado. Y cuando ya tú talas ese árbol, le cambias el ecosistema completo a ese lugar y la fauna, la flora del lugar se ve desequilibrada por ese suceso. Y realmente lo que hay que hacer es devolver a la ciudad sus espacios verdes y tratar de que lo que hace una sola persona o un grupo de personas en la Universidad del Deporte en Cuba se pueda ir haciendo por pequeños grupos en otros pequeños lugares tanto por la ciudad como por todo el país. Porque claro, eso nace de proyectos de educación, de proyectos de gestión de todo lo que sería convivir así, ¿no? Otra duda. ¿Tú quieres preguntar algo a Francis? Porque yo quiero pasar a otro tema antes de terminar. No, no, creo que ha sido maravilloso escuchar a Aleasa, o sea, escucharla hablar de todo esto, de alguien que no tiene una tarea, sino que tiene un sentido de la vida, una filosofía de la vida tan orgánica, tan integrada. Nos está hablando de su propia experiencia, de sus necesidades más vitales. Yo pienso que ha sido un lujo contar contigo para inaugurar este espacio, este podcast de El Vivero. Así que te doy las gracias y muchísimo antes de que Ailén te haga esa última pregunta que ella quiere hacerte. Bueno, los oyentes notarán que ha habido a veces un pequeño ruidito y es difícil, ¿no? Grabar un programa así en Cuba no hay una conexión, no hay la conexión a internet más eficiente del mundo. Pero bueno, podía ser peor, se podía haber caído la conexión y que no hubiéramos podido hablar y gracias a Dios hemos, o sea, todo el programa se ha podido grabar con fluidez a pesar de estas pequeñas dificultades y ha valido la pena. Bueno, hemos conversado cantidad, pero tengo otra pregunta preparada que no quiero dejar de hacerte porque parte un poco, debo decir, de mi interés personal sobre el ecofeminismo y yo creo que en tu ejemplo integras muy bien lo que sería el activismo ecológico en muchas facetas y además una maternidad muy consciente. Quería que me hablaras para terminar cómo has llevado estos aprendizajes de esa reconexión con la naturaleza, con el campo, la importancia del bienestar, de la salud mental en tu labor, quizás la más importante en este momento, que sé que es tu labor como madre, cómo integras a tu bebé en todas estas actividades. Les he hablado muy poco, y eso sí les quiero hablar un poquitico nada más ahora, les he hablado muy poco de mi relación con mi hijo y las plantas. Mi hijo siempre ha crecido en el patio, siempre ha estado con las abejas, siempre, él incluso sabe que el lugar es Tope Collante y cuando ve un trillo lleno de árboles dice, vamos para Tope, no niño, no, no vamos para Tope, porque ya reconoce los paisajes, dice, bueno, un trillo en medio de árboles, eso es Tope de Collante. Y entonces me da mucha satisfacción poder criar a mi hijo así, en contacto con la naturaleza. Él está bajo mi cuidado todo el tiempo y realmente yo lo que hago es que los días que tengo trabajo, que tengo masaje o que tengo un evento, porque también hago eventos coordino con varios profesores de yoga y damos clases juntos en un mismo día, damos comida vegetariana, creamos un refrigerio de comida vegetariana y hacemos eso, compartimos entre todos los saberes que tenemos y cobramos un pequeño presupuesto para los gastos de comida y de local y tal, pero realmente lo que hacemos es compartir lo que hacemos cada una, ya sea masaje, yoga facial, eh, hatha yoga, vinyasa. Pero bueno, realmente este tipo de eventos que organizo yo, realmente está en función de que sea movible, es decir, de que ahora lo estamos haciendo en Casa Jardín como modo de prueba y viendo cada quien asume los papeles y organizando, ¿no? Pero en función de también poder hacer un día, montarnos todos en una guagua y crear ese evento en otro lugar de Cuba y que las personas ya vayan allá y tengan no sé, disfruten de esas mismas clases de yoga o de una comida vegetariana. Y lo que busca es eso, ¿no? Unir a las personas en función de estas prácticas. Y bueno, mi hijo ha sido mi mayor motivador porque como
yo lo cuido a él 24/7. Me es más fácil trabajar a mí por eventos que trabajar en un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tengo toda la semana para estar con él en el patio, enseñarle desde mi visión de la vida lo que es no sé, lo que tiene que aprender y tal. Y bueno, ya los fines de semana es que hago estos eventos y así es como me organizo como madre trabajadora y cuidadora principal de mi hijo, ¿no? Mi esposo trabaja como programador y él sí trabaja de 8 a 4. Entonces me organizo así, realmente nos movemos mucho, siempre estamos, si no es en Topes, en La Habana o si no en Mariel, y él está acostumbrado a vivir al aire libre, ya sea en una playa, en un bosque o en el lugar en que estemos, ¿no? Hemos aprovechado que mi esposo trabaja como nómada digital dentro de Cuba para poder viajar a Cuba y así hemos podido hacer los viajes hacia Tope y también en Matanza hemos conocido parte de la Ciénaga y Trinidad y ha sido muy provechoso para nuestra vida como familia vivir así como nómadas dentro de tu propio país, cosa que es difícil para los cubanos hacerlo porque realmente si tienes un trabajo diario no puedes estar viajando a otros lugares, ¿no? A conocer. Yo estoy seguro que tu hijo vive una especie de paraíso al lado tuyo con este diálogo que tú mantienes constantemente con la naturaleza. Yo recuerdo, o sea, mis hijos siempre me dicen, cuando ya hablan con sus amigos aquí en Madrid, le dicen, papi, qué suerte hemos tenido nosotros haber crecido en el campo, en Cuba. La infancia de nosotros es otra cosa. Y ellos dicen, qué triste es la infancia de un niño en una ciudad como Madrid, ¿no? Cuando le hablan otros. Ya que Yo les cuento mis aventuras en el campo, en Cuba, y ellos no pueden creerlo, ¿no? Las cosas que hacíamos. Eh, yo creo que para un niño no hay nada mejor que vivir en contacto directo con la naturaleza. eh, como dato curioso, se me coló en mi casa una colmena apis. Parece que yo tanto las quiero a ellas que ellas vinieron a quererme a mí, que yo no tengo los instrumentos necesarios para gestionarla, ¿no? Y entonces realmente lo que tengo que hacer es rescatarla porque está en una goma de camión que yo tengo en el patio para que aguante la tierra y que ahí pienso sembrar una planta y la colmena se coló ahí y ahora tengo que gestionar su rescate y ponerlo en un lugar que ya lo tengo en lugar, ¿no? Y la persona que sabe de abejas happy para que la cuide, ¿no? Entonces yo digo, caballero, ¿será posible que esta colmena me haya decidido venir a mi patio? Me ha Yo que buscado. me ha buscado, niño, te voy a buscar una casa porque aquí no te puedes quedar. Porque claro, una cosa es que esté yo en mi casa y que gestione eso, otra cosa es que esté, no sé, mi sobrina, mi hermana, que tienen un perro y entonces les puede picar. Esas son otro tipo de abejas, hay que tener otros cuidados, hay que hacerles otro tipo de caja. Y realmente yo me siento muy mal porque ellas están en un lugar que están a su libre albedrío, ¿verdad? Pero están a la intemperie y no estarían en las condiciones de cuidado que ellas se merecen, ¿no? Y bueno, en eso también estoy rescatando colmenas que se cuelgan en mi patio. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por conversar conmigo hoy y por querer escucharme las peripecias que he tenido por aquí, que las ha hecho a mucha conciencia y que bueno, estoy muy emocionada y espero que mi voz no haya salido muy distorsionada por eso, porque hablar de estas cosas que tienen, ¿cómo decirte? Están tan unidas a mí desde lo más profundo, ¿no? A veces me es difícil y no lo hablo con todo el mundo. Tú a todo el mundo no le Claro, puedes decir, yo voy por la vida recogiendo plantas y sembrándolas, o voy por la claro. vida organizando siembras, o organizando excursiones a tope de collante con los amigos, o llevándole a la finca a las amistades plantas que ellos no tienen, o donando colmenas de abejas, porque es un placer para mí. Subrayamos todo lo que te hemos dicho, que es fabuloso. En el vivero te damos muchísimas gracias por o sea, nacer contigo este proyecto es una bendición, así que ha sido iluminador, inspirador, como dice Ailén. Árbol invertido y el vivero te dan las gracias, Araiza, y te animan a que sigas siendo así, que sigas llenando de vida todo por donde pasas. Gracias, Araiza. Gracias por esta conversación increíble. Espero que los oyentes nos acompañen en la próxima emisión del Vivero para seguir conversando sobre ecología y estilo de vida. Recuerda dejarnos tu reacción, tu comentario. Chao, gracias, buen día. Buen día, hasta la próxima. Muy pronto estamos aquí de vuelta.